Bueno, bienvenidos a un Si se podcast. Después la gente va a querer saber qué fue lo que salvaste. Está bien. Y Joaco, estamos con un hombre que ya tiene 29 años y bueno, que tiene muchas historias por contar, pero también que ha vivido uno de los episodios más marcantes de la historia de este país, ¿no? Sí. Jorge Colmenares, bienvenido a Si se Podcast. No, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, contento y acá dispuesto a contarles todo lo que quieran. Así es. No sé por dónde arrancar. Es difícil. Es difícil porque ¿Qué uno pasa dice, siempre eso cuando te entrevistan? O sea, ¿cómo es el approach para tocar temas sensibles contigo que lo has crecido con temas sensibles? Pero mira que no solamente pasa cuando me entrevistan, sino todos los seres humanos somos curiosos, ¿cierto? Y cuando estoy sentado con X o con Y persona, siempre les es difícil, quieren saber, quieren enterarse, quieren entrar al fondo de mi familia, pero es normal que sientan que hay una barrera que les dice como, ¿y cómo le pregunto? ¿Qué le digo? ¿Cómo abro para hablar con él? Pero a todos les soy muy franco, yo soy muy tranquilo para hablar de las vivencias de mi familia, es algo que me marcó a mí desde hace 15 años. Me cogió siendo un adolescente, empezando la etapa más importante de la vida de cualquier adolescente, que es cuando estaba terminando colegio, iniciando universidad. Entonces es algo con lo que yo he vivido. Y para mí es gratificante hablar tanto de mi familia como de mi hermano, porque siento que enaltezco el nombre de él. Entonces conmigo es supremamente tranquilos y aquí estamos, como tú dices, para que charlemos. ¿Cómo fue tu relación con tu hermano? Era hermosa. Es más, yo los veo a ustedes y más o menos veo un símil de cómo yo compartía con él. Para mí mi hermano era más que un hermano, una persona a quien yo quería enorgullecer en los momentos de la etapa de la vida que yo tuviese. Yo fui un joven, pues fui un niño un poco complicado, yo pasé por 7 colegios acá en Bogotá, en todos echadito, entonces yo no era fácil para mis papás, pero mi hermano siempre tenía la esperanza o la fe de que iba a ser alguien cuando creciera, entonces cada vez que me metía en líos, él era como el que le decía a mis papás, oiga, entiéndanlo, él es un poco diferente, pero igual tengámosle fe que él va a salir adelante, entonces siempre le da ese brazo amigo, ese apoyo para mí, y lo hablaba con mi mamá en diciembre, y yo le decía, mamá, mi hermano muere cuando tenía 20 años, pero yo lo veía como un ser humano de 40, de 50 años, de la madurez y el conocimiento que él tenía. Y lo mismo le pasaba a mi mamá me decía, Jorge, es que yo tu hermano era el que le confiaba todo, porque tenía respuestas para absolutamente todo. Entonces lo veía como esa persona que quería ser cuando fuera grande, y cuando yo cumplí 20 años, yo dije, Dios mío, estoy cumpliendo la edad que tenía mi hermano y no tengo tanto conocimiento como el que él alcanzó a tener para charlar conmigo. Te voy a contar un episodio de mi vida. En algún momento yo fui profesor de portugués en Ibraco. Eh, Era premundial 2014, que te estaba hablando antes, cuando me preguntaste, tú que eres de Barranquilla. Ya fuiste a Barranquilla a ver un partido de Colombia. Yo no, el de Colombia no, pero de Fluminense Junior. Estaba en Ibraco, faltaban 6 7 meses para el mundial y se mete a estudiar Laura Moreno, portugués. Yo no fui su profesor. Ella tenía, ella llegaba a las 7 de la mañana y tenía una clase particular. Y te confieso que por curiosidad pasé unas 2 veces al frente del salón. Una niña muy linda, ya era sí, pero con una tristeza, weón. Con una carga que yo miraba y yo decía, hijo de pucha, se siente a metros. Mm, es duro, ¿no? Claro, es difícil y yo también, y es un llamado que yo le hago a las personas, primero agradeciéndoles por el apoyo que han tenido por mi familia, ¿no? A nosotros nos han acobijado, nos han acompañado, sentimos el abrazo diario de la gente. Yo creo que no existe un día en que yo salga a la calle y así sea una persona me esté abrazando en hacerlo sentir a uno como, oiga, lo seguimos apoyando, pasa el tiempo, es que ha sido el caso que más ha sonado en los últimos 15 años de este país, o sea, es el caso más sonado del siglo XXI, pero también a las personas les pido algo, y lo hice después de la sanación y el tiempo que pasó, y es que entendamos que era una fiesta donde estaban muchos jóvenes de 20 años, ¿no?
de pronto la Laura de ahora no pensará lo mismo que la Laura cuando tenía 20. O las personas que estuvieron en la fiesta ahora no pensarán lo mismo que pensaban cuando tenían 20 años. Siguen siendo adolescentes, siguen siendo personas en un proceso de crecimiento. Y ese es el llamado, como que nosotros como familia ya hicimos esa terapia de sanación, pero creo que también debemos invitar al país a que haga la misma terapia de sanación. No estoy diciendo que no agradezca el apoyo que he recibido, sino que también entendamos que, ok, cometió un error, tendrá que responder ante la justicia o tendrá que responder ante Dios o tendrá que responder en su momento, pero que también son personas que están viviendo su duelo, no el mismo que nosotros, pero también es un duelo de una persona que ha sido juzgada por este país durante 15 años también. Entonces es como entender que eran jóvenes, tenían 20 años, claro, fuimos las víctimas porque perdimos a un ser querido, pero no creo y estoy convencido que ellos no deben estar pensando lo mismo ahora que pensaban cuando tenían 20 años. Después de todo este tiempo, ¿tú hoy crees que pudo haber sido un accidente? No, nunca lo he creído. El hecho que yo diga que no los miremos de la misma manera no quiere decir que yo esté convencido de que a mi hermano no lo asesinaron. Sí fue un homicidio, pero fue un homicidio sin calcular que iba a ser un homicidio. Que he pensado yo, y según todo lo que hemos estudiado, fue una pelea que inició en una discoteca, que se sale de las manos, que en vez de decirnos a la familia, oiga, su ser querido está herido, y nosotros poderlos auxiliar, lo que hacen es como cuando el niño se mete en líos que intenta tapar una cosa con la otra, con la otra, con la otra, con la otra, sin darse cuenta que era una vida la que se estaba perdiendo, la que se estaba ocultando. Porque es que las heridas son totalmente claras y muestran que mi hermano tuvo heridas en la frente, en los ojos, debajo del mentón, en el cachete, en la boca. Entonces se sabe que eso no fue un accidente. Y se explicaba científicamente, si algo se golpea con un medio rígido, rebota sobre el mismo punto. No rebota hacia direcciones distintas. Sí asesinaron a mi hermano sin calcular si lo iban a asesinar, sino por intentar tapar, como el niño cuando hace las cosas mal, se fue llevando, y tristemente lo que se perdió fue un ser querido que era muy importante para nosotros. ¿Tú crees en la justicia? Siempre he creído en la justicia, tanto terrenal como divina. De pronto es lenta, de pronto uno se impacienta, pero yo creo que toca esperarle que en algún momento llegará. Pero siempre he creído en la justicia. Y por eso nos han caracterizado por ser perseverantes, ¿no? Yo creo que una de las cosas que marcó el homicidio de mi hermano es decirle a las familias como, oiga, algo que les suceda a ustedes, no se queden callados. Esperen, luchen, sí, se va a demorar, uno va a quedar como entre la espada y la pared, pero hágale, persista, que es lo más importante. Y por esa persistencia que tuvo mi mamá, porque la que inició todo esto, y yo siempre tengo que ser franco, fue mi mamá, yéndose a la fiscalía desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, para que un fiscal se diera cuenta que yo estaba ahí intentando esclarecer qué fue lo que sucedió con su hijo. Fue ella, y eso es lo que mostró el perseverar. Miren hasta dónde ha llegado el caso de mi hermano, que desde la Corte Suprema de Justicia, serie en Netflix tenemos, y todo es por esa lucha de una madre, por querer mostrarle a la gente que su hijo no estaba loco y iba a salir corriendo y se iba a quitar la vida. El tema de serie Netflix, lo tocaste. Uno cuando ve las series en Netflix, y más las series que vienen de historias reales, siempre hay cosas que uno piensa, ¿habrá pasado así? No. Tú que viviste todo eso y has visto la serie, una de las series más vistas en Colombia, también internacionalmente, ¿qué de la serie te toca en decir, no, pero ojo, esto no fue muy así? No, varias cosas. Hay una muy chistosa y es que la persona que me interpreta, en cero se parece a mí. Yo creo que ese director escogió todos los personajes bien. A mi mamá es idéntica, a mi papá es idéntico, las personas que están involucradas, todos son idénticos. Y cuando yo veo quién va a interpretar a Jorge Colmenares, digo, no. No soy yo. No, hubieran escogido algo distinto, pues. Porque es más tímido, es más callado, es más reservado, chiquito. Yo decía, pero yo no me callo, yo molesto, yo soy fastidioso porque me van a escoger ese personaje. Pero la serie, algo que primero nosotros nunca lo autorizamos. Nosotros
nunca estuvimos de acuerdo con que esa serie saliera. Mi mamá, si bien ella decía que en algún momento quería tener su libro o querían que esto saliera a la luz pública, fuese cuando ya el caso estuviera cerrado. Una persona se aprovecha de la inocencia de mi mamá y le dice a mi mamá en medio de ese proceso, oiga, yo quiero hacer un diario de lo que usted hace todos los días. Y mi mamá le dice, claro, hágalo, pero solamente se publica cuando yo le dé permiso para publicarlo. Le digo a esa mujer. Entonces día a día iba a la fiscalía junto con mi mamá y apuntaba todo lo que mi mamá hacía y todo lo escribía. Cuando un momento se desaparece la señora y nos enteramos que se publicó un libro que se llama El enigma del caso Colmenares. Mi mamá supremamente ofuscada nos hace comprar el libro, leerlo. Nosotros decimos, mamá, pero tú firmaste algo. Y ella me dijo, sí, pero nadie se iba a imaginar, porque pues nosotros no sabíamos nada de nada. Nadie se iba a imaginar que esa señora fuera a sacar ese libro. Pasa el tiempo y un amigo actor me llama y me dice, oiga, acabo de hacer el casting para la serie de su hermano, ayúdeme. Hable con el director y dígale que me den el papel. Yo le dije, casting, serie de mi hermano, ¿de qué me está hablando? No. Él se enoja conmigo, me dice, ah, claro, usted no sabe. Yo, oiga, no sé de qué me está hablando, o sea, estoy perdido. Llego a la casa, le cuento eso a mis papás y se quedó como esa anécdota. Pasó un año después y es cuando vemos el primer tráiler de la serie y ahí nosotros decimos, mierda, esto sí va a salir. Esto va a salir. Buscamos cuándo iba a salir, nos enteramos de la fecha de estreno. Mis papás me dicen, Jorge, eso se estrena muy temprano. Se estrenaba a las 2 de la mañana hora Colombia, que era la mañana de Los Ángeles. Y me dicen mis papás, Jorge, te figuró trasnocharte. Mírate los primeros capítulos porque a las 6 de la mañana tenemos que reaccionarle a una emisora que nos iba a entrevistar a las 6 de la mañana. Entonces efectivamente yo me quedo hasta las 2 de la mañana en lo que yo pudiese ver, de 2 de la mañana a 5:30 para alcanzar a contarles a mis papás. Me logro ver varios capítulos. Primero para uno es fuerte porque uno siempre ve esas películas basadas en hechos reales que uno dice como, oiga, qué curioso que a uno le hagan algo así. Pero ya no pensaba así, sino ya me están haciendo algo así a mi familia. Entonces empezar a analizarla y luego contarle a mis papás para responder esa entrevista. Nuestras impresiones, primero, mi familia es guajira, entonces nos hacen ver como si nosotros hiciéramos brujería o tuviéramos alguna relación con la santería, también burlándose de una creencia, y es cero así. Yo creo que se intentaban burlar del hecho que mi mamá, y eso fue totalmente cierto, un día le dice al fiscal, oiga, soñé anoche con Luis Andrés, y Luis Andrés me dice que la prueba está dentro de su cuerpo, por eso es que le hacen una necropsia a mi hermano. Y es un sueño totalmente válido. Yo creo que no hay ninguna conexión más grande que la de la madre con su hijo, es que uno sale en la parte de ellos. Entonces intentan ver una especie de santería, también hacen ver a un fiscal totalmente desesperado. Existen distintas escenas que sí vivimos, pero las llevan a un extremo totalmente alejado. Lo que más nos preocupaba como familia era que fueran a mostrar que existía un accidente o algo similar, pero nos dio tranquilidad que a cada persona que la vea, dependiendo del ángulo en que la vea, toman una conclusión. Sí. Y eso es lo que siempre hemos hecho. Nosotros no juzgamos al que nos diga, oiga, él se accidentó. Bueno, te respeto lo que tú digas, pues es mi ser querido, pero piensa como tú quieras. Eso es lo que la serie permite, que cada uno piense de la manera que crea y por eso nos da tranquilidad. Nunca quisimos pelear ni contra la plataforma que la hizo, ni contra Dynamo como productora, porque es que justo sale la serie cuando estábamos en más problemas acá en temas del caso de mi hermano. Entonces decíamos como, pucha, estamos en pelea en juzgados, ahora nos va a tocar buscar un abogado en Los Ángeles, pelear allá. No nos provocaba, ya era mucho tropel como para seguir uno ahí peleando contra todos, pero nos da la tranquilidad de saber que cada uno puede tomar su concepto. ¿Cuál es la justicia humana que esperas? Porque estabas hablando hace poquito de la justicia divina, de la justicia de los humanos. El caso sigue. ¿Qué
En tu cabeza, ¿cuál sería lo ideal que terminar este caso? Mira, cuando yo estudié Derecho, aprendí que la justicia se define por la reparación, la verdad y pues la condena. Reparación nosotros siempre hemos dicho que no nos interesa. Yo creo que uno no puede tasar en precio a un ser querido. Por eso es que tampoco nosotros, porque hay gente que dice, "Oiga, ustedes están riquísimos. Sí, claro, uno piensa eso. Netflix les tuvo que haber pagado". Y como nuestro abogado es un abogado muy respetado, que es el doctor Lombana, y él no cobra barato, dirán, no, pero ustedes tienen para pagar ese abogado. Bueno, primero, nosotros, Netflix, como les conté, nunca peleamos. Y segundo, nuestro abogado, desde que empezó el caso de mi hermano, nos lleva el proceso gratis. Y tampoco nos interesa tener un valor o tasar un valor en precios de un ser querido. Entonces, reparación no nos interesa. La verdad sí nos importa, porque a cualquiera le gustaría saber, sufrió, no sufrió, le dolió, no le dolió, dijo algo, estuvo tranquilo, cómo fue esa especie de muerte, porque uno nunca quiere que un ser querido sufra. Dijo algo, un mensaje a Jorge, un mensaje a mi mamá, ¿escucharon algo? Siempre ha sido la duda que nosotros tenemos. ¿Murió solo, no murió solo? ¿Alguien lo socorrió, medio lo atendieron? Son distintas preguntas que por toda la vida nosotros tenemos. Y a veces nos sentamos en familia, ya con el dolor nunca ha parado, pero sí ha bajado un poco el sufrimiento que teníamos antes, que ya nos da o nos permite sentarnos a hablar entre nosotros y cada uno pues hacerse las distintas preguntas que tiene. Y esas son las preguntas fundamentales, como ¿será que sufrió? ¿Será que fue duro o por lo menos fue algo que fue de inmediato y no sufrió tanto al respecto? Entonces la verdad para nosotros es supremamente importante. Y cuando hablamos de condena, ahí sí yo empiezo a decir como, pucha, ¿qué es lo que uno quiere? Porque si nosotros sufrimos un calvario por no tener a un ser querido presente, ahora una familia que los tengan que visitar entre las rejas también es difícil. Entonces empieza como el dilema de uno no saber al respecto qué quiere, pero lo más importante es la verdad. Yo creo que eso es lo que toda la familia quiere. Hablando de esa verdad, me pasa por la cabeza, ¿qué cuesta en la bendita de esta vida que se sienten dos pelados que estuvieron en ese momento, Laura y otro, contigo o con tus papás en una sala, completamente aislados del mundo, y digan exactamente lo que pasó, para que haya paz mental para ustedes y para que haya paz mental para ellos? Claro. O sea, en mi cabeza, ¿por qué eso no puede pasar? Lo mismo nos preguntamos. Yo esto lo he hablado mucho con mi mamá, porque mi mamá es un poco más tranquila. Mi papá, ustedes han visto, mi papá es el típico guajiro que sale a pelear, que insulta, que se para, que... Entonces, lo prefiero hablar con mi mamá, que es más tranquila, es más moderada. Y mi mamá, si se te presenta la oportunidad de sentarte con Laura, con Jesse, o con los amigos que mi hermano que estuvieron con mi hermano en la fiesta, ¿lo harías? Y mi mamá completamente certera, porque no lo piensa, me dice sí. Y eso fue lo que yo intenté hacer al inicio de todo esto. Porque inicia mi mamá a investigar en la fiscalía, porque nos buscó a cada uno durante meses. Oiga, hablemos, cuéntenme, ¿qué fue lo que pasó? Entiendo que ustedes son adolescentes, denme un concepto de lo que está sucediendo, cuéntenme qué pasa. Y lo que hacían era darles evasivas, no darle la cara, no intentar dar una respuesta, sino siempre salían por la tangente. Y eso fue lo que llevó a mi mamá a tener que ir a la fiscalía e iniciar todo esto en lo que se ha convertido el caso con Menares. Pero ella lo intentó, ella se quiso sentar, ella quiso hablar, ella quiso buscar la verdad a su manera, pero una verdad que le diera paz mental a ella como madre. Porque es que también a mi mamá llegó un punto en que la estaban juzgando la propia familia por haberle dicho a su hijo, sí puedes ir a esa fiesta. Entonces entiendan una mamá que le da el permiso a su hijo de salir a una fiesta y el hijo no termina regresando, sino que pierde la vida, pues esa pena que mi mamá cargaba era supremamente inmensa, porque ella fue la que le dijo, sí, puedes salir. Entonces mi mamá a veces entraba en un dilema de, ¿y si le hubiera dicho que no puede salir? ¿Y si no le hubiera dado el permiso? Pues tendría a mi hijo vivo.
Entonces toda esa dicotomía que ella cargaba fue la que la llevó a querer luchar por saber una verdad. Que muchas personas dicen es que tu papá fue el que inició el caso con Menares. No, yo a todos les digo, no, fue mi mamá por el hecho de querer demostrar que ella conocía a su hijo y sabía que su hijo no iba a salir corriendo a tirarse un caño. Pero ahí volvemos al mismo punto, que es la verdad. Y eso es lo que nosotros es, más que todo buscamos. ¿Sientes que el poder de la élite fue trascendente hasta hoy para que no haya una resolución del caso? Eso fue fuerte. Yo me acuerdo las primeras audiencias que nosotros llegábamos. Primero, los medios de comunicación televisaban el minuto a minuto de una audiencia del caso de mi hermano. Nosotros alcanzamos a tener una sección completa en el noticiero. Todos los días que la gente veía noticias, había una sección solamente para hablar de lo que sucedía con mi familia. Entonces se sentía las distintas cargas y además que estaban luchando los abogados más importantes de este país de lado a lado. Nosotros no podemos decir que nuestro abogado, nuestro abogado también. Nuestro abogado es supremamente pesado y es duro y es bueno. Entonces ahí era ese choque de toros dentro de una audiencia en donde se sentía que se veían todo tipo de... Habían desde, por ejemplo, había personas que venían de La Guajira a sentarse en la audiencia a mirar lo que estaba sucediendo ahí adentro como si fuéramos una obra de teatro. Personas que viajaban desde fuera del país a ir a una audiencia para ver lo que nosotros vivíamos ahí dentro. Las clases, ¿cuál fue el picante que tenía el caso de mi hermano? Pues claro, eran jóvenes uniandinos que estaban estudiando en la universidad, una de las universidades más prestigiosas del país. Mezclaba todas las esencias. Parque El Virrey, Claro, zona... mezclaba todas las esencias de una serie de Netflix, por así decirlo, porque se mezcla todas las esencias. Claro. Entonces, claro que hubo élite en todo el proceso de mi hermano, que Dios nos amparó y nos acompañó para nosotros lograr pechar. Sí, igual nosotros tampoco es que viniéramos de nada. Mi papá ha sido un papá trabajador, ha sido un papá luchador que con las garras salió de un pueblo en La Guajira a darnos una vida estable acá en Bogotá. Estudiamos en buenos colegios, estábamos en buenas universidades, pero tampoco era que tuviéramos los pelos de la vida, ¿sí me entiendes? Pero entonces sí mezclaban en unas audiencias todo. Todo se mezclaba en esas audiencias. Y eso era lo que se convertía el día a día de uno. Por eso es que yo siempre he dicho que a mí me tocó la adolescencia y seguía a saltar la adultez. O sea, no tuve ese momento de espera, sino de que usted es el rebelde, bueno, madure o madura. Porque las audiencias también me llevaban a eso. Y en parte lo hablaba y también lo hablé con mis papás, al abandono tan grande que yo tuve por parte de ellos, que en su momento no lo veía, pero ahora que crecí sí lo veo. Porque mientras yo llegaba a la casa a intentar hablar con mis papás, me tocaba también como mucho prender el televisor para darme cuenta que estaban en una audiencia. Entonces el caso de mi hermano tuvo de todo lo mezcló. ¿Cómo te sientes cuando te toca decir hola, mucho gusto, Jorge Colmenares? O sea, es un apellido, ¿no? Que lleva nombre, en Netflix, en todos los lados. La gente siempre reacciona, la gente... Y además te pareces a tu hermano. Sí, pues es que mi apellido es Colmenares, ¿sabes? No es, voy a decir ejemplos, tampoco lo estoy mal, no es no sé, un Castro o no sé, un apellido que todo el mundo tiene, no. Es también, justamente el apellido es extraño, muy pocas personas lo tienen. Entonces, claramente, siempre que me presento, siempre, la gente enseguida hace el flashback y ah, o a veces no le dicen a uno, tú eres uno, y uno ya sabe que la persona sabe con quién está hablando. Y ahí viene lo curioso, cuando quieren preguntarle, o cuando me quieren preguntar sobre el caso, empiezan como a mirar la forma de preguntar, hasta que yo mismo rompo la barrera y yo les digo, oiga, si quieres saber algo, pregúntame tranquilo. Pero también entiendo a las personas, ¿no? Porque no es fácil decir, oiga, ¿cómo mataron a su hermano? No. Sí. Es entendible, pero siempre, por eso te digo que siempre yo llego a mi casa con un abrazo o con un mensaje que yo debo llamar a mi mamá
y decirle, tal persona me dijo que te dijera que te mandan a decir esto. Porque a diario nos pasa. Antes cuando salíamos todos, antes de que mis papás dejaran de vivir juntos y todo, cuando salíamos los tres a un centro comercial y eso, se sentía. Y era bonito el abrazo de toda la familia, como oigan, sigan, denle, luchen. Igual ahora que tristemente me toca o salir con mi mamá o salir con mi papá, dependiendo del momento, también lo siento con mi papá o también lo siento con mi mamá. Porque eso es lo otro. Este caso se ha llevado a muchas cosas, miren. Perdí a mi hermano, mi familia se disolvió, me tocó crecer a las malas. Entonces, no es que uno la haya pasado tan tranquilo, sino que una tragedia viene trayendo otras y otras y otras. Pero igual después de la tormenta llega la calma y yo creo que nosotros en la vida ya estábamos en ese momento de calma y de tranquilidad. Hay un tema que me impresiona mucho y es obvio lo personal, ¿no? El tema de los traumas que quedan. Tú eras un niño. ¿Has tenido pesadillas? ¿Has sufrido? ¿Tu vida ha sido dura con ese tema? El abandono de que los tú- papás. Que tú dices, Que no fue la abandono. familia- no, pero sí, la familia se destruye. ¿Cómo ha sido ese lado personal, ese lado oscuro de una cosa que pasó que pues obviamente cambia vidas? A mí antes me da pena hablar de eso, pero pues ya lo miro de una manera distinta. Y es que cuando sucede todo lo que se convierte en el caso Colmenares, cada uno vivió su duelo de manera distinta. Mi mamá en esclarecer qué había sucedido, mi papá en trabajar para dar el solvente a la casa, entonces se metió más en trabajar y más en trabajar. Y lo último que mi hermano me dice antes de morir es, no se te olvide que cuando yo no estoy en la casa y mi papá no está, tú eres el hombre de la casa y tienes que proteger a mi gorda. Eso se vuelve para mí un proyecto de vida y mi gorda es mi mamá. Entonces yo no le podía mostrar debilidad a mi mamá. Yo como que corto el hecho de llorar y es la hora en que yo estoy en terapia porque yo ya no lagrimeo. Yo puedo estar triste y me puedo sentir triste y me puedo sentir hecho mierda, perdón la palabra, pero no te lloro. No he vuelto a lagrimear. Pero no solamente me tapé en eso, sino que todo lo que estaba sucediendo y todo ese tema mediático era difícil de asimilar. Yo empecé a no confiar en las personas. Entonces, ahí va el ciclo de vida que Jorge tuvo. Entonces, yo no confiaba en las personas, llegaba al colegio y me encerraba en la casa. Me llamaban amigos que yo había tenido de la vida, yo no pasaba el teléfono. Empecé a cogerle como recelo a tener amigos y a tener una noviecita, por ejemplo. Porque yo decía, Dios, pues una mujer fue la causante de que no tuviera a mi hermano, entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Entonces empecé a generar una barrera. Sigue virgen hasta hoy, ¿no? Pero ahí va los cambios de la etapa de la vida. ¿Por qué? Después estoy terminando el colegio, me echan de ese colegio en noveno, me pasan a otro, me echan en 11, porque fue a volverme agresivo. Entonces toda esa tristeza la descargaba dándome la jeta con todo el mundo. Qué mamera, man. Y peleaba y no podía. La pelea no era mía y me iba y la buscaba. Ahí todavía no éramos conocidos, sino que estaba empezando a tener alguna relevancia el caso de mi hermano, hasta que finalizando 11, ¡pum!, se volvió el caso de mi hermano, lo que se convirtió en el caso de mi hermano. Me coge entrando a la universidad. Estudié en el Rosario jurisprudencia y entonces estaba estudiando, pues es derecho, sino que allá le llaman jurisprudencia. Estaba estudiando derecho, el hermano del caso más sonado en ese momento del país. Weón, era un rockstar. Pues para los de la carrera, era un rockstar. Entonces era empezar a caminar y que todo el mundo... Entonces yo dije, bueno, algún provecho se le puede sacar a esto, ¿no? Luego el caso se vuelve más sonado y empiezo a conocer a las personas del mundo del entretenimiento. Y entonces empiezo a conocer actores, actrices, gente de la farándula. Y yo digo como marica, pues voy a empezar a salir con esta gente. Y ahí entro, dejo las peleas y entro en el mundo de la rumba y del chupe. Pues de tomar. ¿Y por qué entré en ese mundo?
porque ya estaban empezando a existir las peleas dentro de la casa. Entonces era salir a una audiencia en donde nos teníamos que mostrar unidos como familia, vamos juntos a atropellar esto, montarnos a un carro, llegar a la casa y que se formara el mierdero de la vida entre las peleas de mi papá, de mi mamá, uno sin saber qué hacer. Entonces me entregué mucho a la salida. Y como ya no le tenía que pedir permiso a nadie, porque mis papás se la pasaban en una audiencia a 1, 2 de la mañana, entonces yo cogí a calle y empecé a conocer otro mundo distinto. Ya ahí me fui al otro extremo, ya no era el guardado, sino ya estaba en 85, entraba donde yo quisiera, sin hacer fila, porque ya el caso estaba en su boom. Llegaba a una discoteca y no pagaba por la botella, sino que me la regalaban. Entonces me fui al otro extremo totalmente distinto y todo era para escaparme de ese mierdero que estaba pasando. Luego me toca irme del país y me voy a ir a Madrid. Ahí hago un estudio en ciencias forenses, pero pues la verdad me bebí Madrid, porque acá nadie me conoce. Qué bien, delicioso. Me voy a formar, o la leyenda que se va a formar de Jorge Colmenares es la que yo mismo creé. Claro. Entonces me estaba dando a conocer por quién era yo, porque pues vivía en un país en donde yo era el hermanito de. Acá no, acá nadie me conoce, voy a ser yo por mí. Hasta que una noche, una madrugada, recibo una llamada de mi mamá en donde ella me dice: Jorge, acabo de sacar a tu papá de la casa. Entonces me voy a la universidad a resolver todo porque se me volvió a meter en la cabeza esa última frase que mi hermano me había dicho, de que cuando nadie está, yo soy el hombre en la casa, a devolverme. Y entonces ahí ya estaba viviendo el caso de mi hermano más la separación de mis papás. ¿Y cómo hacíamos para que la gente no se enterara de esto? Porque ese era el prejuicio que nosotros teníamos. La sociedad no se puede enterar de que la familia está completamente disuelta. Entonces hay muchas fotos en donde salimos en las audiencias. Antes salía mi mamá, mi papá, yo y el abogado. Si la gente se pone a buscar la transición, sale mi mamá, yo, mi papá y el abogado. Yo así en la mitad. Entonces mi mamá me decía algo que yo se lo tenía que contar a mi papá y mi papá me decía algo que yo se lo tenía que responder a mi mamá. Pero yo creo que ahí lo hicimos tan bien que nadie se dio cuenta de eso hasta que mi mamá hace un libro y retrata lo que ella estaba viviendo. Entonces eran como distintos cambios de transiciones que estaba viviendo en la vida, que me llevaban a tener Jorges en distintas situaciones. Y nunca contar que mi forma de desahogarme, después de cuando chiquito era dándome, pues peleando, ya un poco más adolescente, más adulto, era tomando. ¿Y hoy qué es? El hablar. Por ejemplo, yo soy feliz acá sentado con ustedes porque esto para mí es terapia, el liberarme, el expulsar, porque ya no sigo siendo ese hombre que cogía la bomba y se inflaba 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 hasta el punto que ¡pum! Se reventó. Sí, y me lo guardaba. Yo no era capaz de contarle a alguien. Yo creo que hasta hace un año fui capaz de contar que yo me dejé llevar por el alcohol y me estaba ganando la batalla, o por la rumba. Para mí eso era pecado contarlo, porque si yo estaba luchando por jóvenes para que no vivieran la misma historia de mi hermano, pues yo estoy haciendo algo similar porque me la paso de rumba a rumba. Entonces yo me iba a rumbear con cachucha, con chaqueta, con otra chaqueta, con gafas, o sea, tapado hasta lo que fuera, con tal de que la gente no supiera que yo rumbeaba. Y después yo entendí es por qué no puedo rumbear si yo soy un pelado en esos momentos tengo 29 años. O sea, yo creo que también tenían el derecho de vivir ¿Normal? lo que cualquier adolescente quiere vivir, pero lo llevaba a un extremo. Gracias a Dios nunca consumí drogas, pero en dado caso que yo hubiera llegado a consumir, me llevaba. O sea, me hubiera perdido, pero era para salir de ese entorno. Entonces era como sonríe en la calle, pero por dentro siéntete una mierda. Eso era lo que yo vivía. Hablas de los estudios, pero también te metes a la política. La política también tenía un poco, cuando estás en la política, entras que a los 22, ¿con cuántos años tenías? Me lanzo a los 22 y gano a los 20, pues sí, me posesiono a los 23. Me lancé, hice campaña con 22 años, gané, pero mi posesión fue con 22. Concejal.
Gané el Consejo de Bogotá con 11.500 votos. Y la política también consume, o sea, consume a uno lo difícil que es. Estuviste en ese mundo de la bebida también estando en la política. ¿Cómo hacías para acá decir estoy batallando por ustedes y por las noches me estoy destruyendo? Claro, es que ahí va el siguiente punto, no lo había tocado porque sabía que me ibas a preguntar sobre eso. Pero entonces, ahí sigue el cambio de la transición de Jorge. Entonces, yo desde muy chiquito, pues desde que empecé la universidad, el doctor Lomana me dice, oiga, yo no le cobro un peso a su familia, pero usted me va a pagar con trabajo, porque quiero llevarlo hacia este mundo del derecho penal. Entonces yo era un pelado de 19 años que ganaba 4 o 5 millones de pesos y ya trabajaba en una firma de abogados, ¿sí me entiendes? Entonces ahí luego, pues con mis pesitos, pues mis papás me daban todo, tenía con qué alcahuetearme cualquier fiesta que hubiese. Terminando la universidad, un amigo me dice, marica, láncese al consejo y empiece, usted está mamado del penal porque dice que desde ahí no puede hacer nada, láncese a la política y empiece su carrera política que a usted le va a ir bien allá. Mi papá me dice que yo siempre, desde chiquito, tenía actitudes para ser político, pero por mi mente nunca había pasado. Me lanzo, me doy cuenta que es estar en una campaña política en donde mi papá, lo primero que me dijo cuando yo le dije me voy a lanzar al Consejo de Bogotá, me dijo, Jorge, no sé cómo hacer porque yo no tengo plata para pagarte una campaña. Pero no importa, me voy a lanzar. Y mi mamá, ahí, una madre que ya se había dado cuenta la especie de abandono que había tenido conmigo, me había dicho, Jorge, yo te dejé solo, vamos para adelante, lánzate, yo hágale. Para amigos de la universidad, acompáñenme a repartir volantes a lo que da. Recorriendo las calles, el día de que daban los resultados, tenía gente en la casa y yo les decía a todos, oigan, perdí, pero gracias por acompañarme. Pero mi miedo más grande era perder con muy poquitos votos. Yo decía, qué pena el día siguiente el titular que va a salir, Jorge Colmenares pierde elecciones con 100 votos. Yo, no, qué mierdero. En la noche anterior había soñado que sacaba 13 votos. Entonces salen los primeros resultados. Jorge Colmenares, 13. Y habían 25 personas en mi casa. Yo me paro emputado y empiezo a decirles, se me largan, ustedes me traicionaron, saqué 13 votos, acá hay 25, me faltan votos, no votaron. No, formo un show hasta que mi papá me dice, hombre, cálmate, que es la primera entrega de resultados, todavía esto no se ha acabado. Y apareces de tercero, los demás mira que están en 0 votos. Entonces como que me calmo y empiezan a pasar 100, 150, 200. Vuelve la gente a mi casa, vuelve todos. Entonces ahí sí, yo me empiezo a alegrar cuando recibo una llamada del partido y me dicen, Jorge, felicitaciones, eres concejal de Bogotá. Yo quedo frío, cuelgo y yo le digo a mi mamá, me dice, Jorge, ¿qué te dijeron? Y yo, mamá, que soy concejal de Bogotá. ¿Cuánto sacaste? 11.000. Digo, ¿qué? ¿En qué mundo me voy a meter ahora? 1 de enero, llego al consejo, miro a mi alrededor, señores yo siempre he tenido amigos adultos, pero yo señores de 50 años, 45, 60, había un par jóvenes. Yo decía, esta gente toda su vida ha trabajado por llegar acá. Yo por X o por Y razón, con 23 años estoy sentándome con ellos. Pero yo dije, me voy a hacer amigo de las personas que más tiempo llevamos para entender bien cómo es este mundo. Total. Y ahí empiezo a conocer el mundo de la política. El mundo de la política en donde no fue fácil, donde más encontré trago, porque antes encontraba la fiesta y el trago con 5 o 4 millones de pesos que me ganaba una firma de abogados. Ahora era un pelado de 23 años ganándose 20 y pico de millones de pesos, que todavía vivía en la casa de sus papás, bueno, ya entiendo por qué me empezaron a cobrar recibos ahí, porque era muy descarado no pagar nada. Pero yo decía como, Dios mío, ¿en qué mundo estoy? Y empecé, ahora ya no era el manito sino ahora es el concejal. Y entonces, justo lo hablaba ahorita, vivía las dos perspectivas. Pasaban de que todos los días yo recibiera mensajes de, ay, tan hermoso, sigue luchando, dale, saca el carro de tu mano adelante.
este es político, se valió de su hermano, se aprovechó, tan. Entonces yo decía, Dios mío, pasé de ser un ser humano que todo el mundo quiere a ver opiniones tan distintas, tan diferentes, en las fiestas y ahora con plata. ¿Cómo eran las fiestas de un político? No, yo llegué a decirle a mis amigos de la universidad como, oiga, a 3 amigos los invito a mi apartamento. Y llegamos a una rumba de 2 días y me acuerdo yo, eso fue empezando. Terminamos hasta en Cartagena y todo lo pagaba yo. O sea, hasta ese nivel eran los excesos. Que yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Claro, siempre fui responsable, siempre llegué a mis sesiones, siempre visité la comunidad, yo tengo 4 acuerdos de ciudad que hablan en pro de los niños y de los jóvenes, pero tampoco les voy a embellecer lo que yo hice. Sí, trabajé porque era mi deber. A eso me había elegido la gente, no me había elegido para hacer una cara bonita ahí adentro. Pero también me lo llevé al otro extremo de la fiesta, de la noche, el poder o lo que enamora el poder a cualquier ser humano. Y el ser humano que quiere estar cerca de uno, solamente porque no tiene una miguita de poder sobre algo. Se me metió pandemia, yo me acuerdo que en pandemia yo hacía fiestas, todo, o sea, me fui a un extremo totalmente alto, pero lo triste era cuando ya la gente se iba, que yo decía, "Pucha, pero sigo solo, ni siquiera esto me está llenando, ni siquiera esto me hace sentir la tranquilidad que yo juraba que iba a sentir cuando buscara ese escape que ahora era la política. Se iba la gente y yo seguía diciendo, ¿en qué estoy? Eh, ¿Eras del Centro Democrático? Ya no eres del Centro Democrático. ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué saliste? ¿Y qué quieres en el mundo de la política? ¿Y con quién quieres estar? Con Vicky Dávila, ya lo vi. ¿Sí? Sí, Bueno, yo lo estaqué. ¿será? Bueno, La verdad, polémico, ¿ah? Bien polémico. la verdad, yo creo que esto no lo he hablado, pero dentro del Centro Democrático se viven ambientes un poco tensos. No he dicho que no respete el partido ni los dirigentes del partido. Yo he sido una persona totalmente franco y en mis redes he sido franco cuando yo he dicho que el presidente Uribe llegó en un momento en el que se ilusionó este país por completo, que lo respeto, que le aprendí mucho, pero hasta ahí. Pero hay muchas personas que rodean el entorno del Centro Democrático con las cuales yo no estoy de acuerdo o no me siento cómodo con que esas personas estén ahí. Empecé a tener muchas peleas dentro del propio partido porque yo decía, puta, lo que yo logré, que es lograr uno de los cargos más importantes de este país a tan corta edad, merece que un partido le impulse más a uno. Y yo veía que personas que tenían mi edad, que también compartían el consejo conmigo de otros partidos, su partido los acobijaba y los respaldaba y los sacaba más adelante. Pero yo decía, acá es una lluvia de egos de quién habla con el presidente o quién no, en vez de valorar un poco más lo que uno está haciendo. Vuelvo y te digo, yo respeto mucho el partido, pasé grandes momentos, pero no estoy de acuerdo con las personas que están en ese entorno. A mí me estaba perdiendo yo como persona y es ahí en donde yo digo, voy a darle una pequeña espera, que la gente quedó como sorprendida porque a mí me tenían en las proyecciones como un reelegible supremamente seguro. Cuando yo salgo y yo digo, no me voy a lanzar, todo el mundo queda como, pucha, ¿qué está pasando acá? Y eran 2 cosas. Primero, no estaba de acuerdo con mi partido. Segundo, ya sentía que lo me estaba perdiendo y que la depresión ya me estaba llevando a la mierda. Tuviste depresión. Claro, yo llegué a un punto en donde salía de mi casa al consejo y quería regresar a la casa, a mi cuarto oscuro, a gritar, a decir como en qué estoy. Entonces sentía que ya tenía que darle un stop. Y yo era de los que juzgaban a los psicólogos y a los psiquiatras. Yo decía, estoy loco como para ir a donde esos huevones. Entonces yo dije, le doy una espera a esto. Tengo que darle una espera, tengo que volver a conectarme conmigo mismo, tengo que bajarle a esto y tengo que empezar la terapia de sanación que yo no había tenido. ¿Cuál fue tu terapia? Ir al psicólogo. Fuiste a un psicólogo. Porque hay varias terapias, de familiar, no sé, pero... Fui al psicólogo. Yo tenía 2 psicólogos. Uno era un sacerdote católico y otro era un psicólogo normal. Y entonces iba a terapia con ambos.
Y ahí fue en donde saqué la conclusión de que lo que yo hice fue reparchar el sufrimiento, ponerle medio curitas para lo mismo, para lo que yo les decía de no mostrarle debilidad a mi mamá. Entonces lo que yo hice fue medio reparcharlo hasta que llegó un punto en el que el dolor y el sufrimiento me llevó. Y cuando me llevó fue cuando yo me di cuenta que me estaba perdiendo. Y ahí es donde yo digo, no me lanzo. No me voy a lanzar, suspendo. Ha pasado ya 1 año y medio. Creo que el trabajo que hice en el consejo fue bueno porque la gente todavía lo recuerda y me han escrito que quieren que vuelva a la política. Sé que volveré a la política. Sé que ahorita estaré en estas elecciones. Todavía no estoy seguro ni por dónde, ni a qué, pero sé que jugaré un papel en estas elecciones. Como tú lo estás mencionando a Vicky, yo la quiero porque fue las primeras periodistas que sacó el proceso de mi hermano adelante, que siempre nos respaldó y que siempre nos cuidó. Y trabajaré por ayudarla hasta lo que ella me lo permita, porque creo en ella. Pero ya tengo ofertas de distintos partidos. Distintos partidos me han buscado decirme, oiga, venga, a la parte de nosotros para estas elecciones. Y estoy esperando qué decisión tomar. En eso estoy en la política. Ok, entonces no volviste a buscar un cargo, dijiste que eso fue hace 1 año y medio más o menos, porque sufrías de depresión. ¿Te sientes curado? ¿Te sientes bien? Hoy estamos acá contigo hace casi 1 hora, te veo equilibrado, te veo con ganas de hablar, te veo bien. ¿Cómo te sientes tú hoy? Sí, yo nunca mostraba la tristeza que cargaba, ¿no? O sea, yo creo que yo los podía hacer reír y pasar un momento, una chimba, sin que ustedes se dieran cuenta que yo por dentro estaba sufriendo. Y eso pasa generalmente. No es que yo esté pasando en estos momentos, ni que me sienta así, sino que como para contextualizarles en lo que yo vivía. Ahorita estoy supremamente tranquilo. Yo creo que este 1 año y medio que he estado por fuera de la política me han permitido abrir más el panorama. He compartido con mi mamá y con mi papá momentos supremamente maravillosos. Yo duré 2 años sin hablarme con mi papá. Luego de que yo entré a la política, dejo de hablarme con él, luego me vuelvo a hablar con él. Pasan 6 meses, nos sentamos a almorzar y me dice que tiene un hijo. Entonces fue otra vez como, ahí fue donde yo me di cuenta que sané. Porque no me emputé, ni lo juzgué, sino que yo le dije, viejo, pues es la vida tuya. Hágale. Le va a dar muy duro a mi mamá y mi mamá va a sufrir demasiado, pero pues en las decisiones que ustedes tomaron. Ahí fue en donde yo dije, ya estoy sanando. Porque no era fácil asimilar una información como esa. O sea, fui hermano menor, fui hijo único y ahora soy medio hermano mayor, ¿sí me entiendes? O sea, pasé por todas las etapas de la hermandad que existen. Pero ya estoy más tranquilo, ya estoy con otro pensamiento distinto, no volvería al centro democrático. Pero sé que sí me voy a volver a lanzar, sé que sí voy a aspirar y sé que ya me siento mentalmente tranquilo para ahora sí. Siempre hice un trabajo, pero para hacer un trabajo distinto. Sí ya me siento bien. Okay. Tu relación con Dios, porque yo me imagino, o sea, la muerte me causa mucho miedo, y más la muerte de un ser querido, un hermano, la mamá, el papá, y la muerte de tu hermano tan cercano fue de una forma absolutamente distinta, terrible a lo que uno puede esperar. Abrupta. Sí, la relación con Dios cambió en algún momento. Pero tú, ¿por qué dices, él puede ser ateo? No, por eso le pregunto si era, si no era. Por eso digo si cambió, si no cambió, si era, si no era, si... ¿Cómo fue? No, yo les mencioné que yo soy creyente. Siempre mi mamá y mi papá me inculcaron el catolicismo, pero yo viví etapas distintas en mi relación con él, ¿sabes? Como que primero sabía que existía y lo respetaba, que era cuando mi hermano estaba vivo, como que toca respetarlo porque es lo que nos enseñan en el colegio. Muere mi hermano y yo decía, pero si nosotros somos una familia que no ha hecho ningún daño, no ha hecho ningún mal. Y el ejemplo más grande de relación con Dios era mi mamá. Y mi mamá le estaba peleando a Dios. Yo decía, pues qué mierda, su mierda. O sea, nos dejó solos, nos dejó abandonados. Mi mamá que va, pucha grupos de oración, todo, y van a misa todos los domingos y perdimos un ser querido.
Te estoy diciendo cuando mi hermano recién muere. Fue una pelea constante que además me la alimentaba mi mamá. Porque mi mamá, que era la que me mostraba a mí el creer, el estar tranquilo, me alimentaba esa rabia porque ella también la tenía. Entonces ahí va ese momento. Luego cuando empiezo a sentirme solo y a ver que mis papás se estaban separando, más rabia tenía con él. Más rabia, más rencor, que era cuando les decía yo que mi Dios dejó de ser Dios, sino que mi Dios se convirtió en el trago. Y luego de eso, cuando empecé a encontrarme conmigo mismo, empecé a ver todos los planes o los proyectos o las metas que Dios tenía para mí, a entender un poco por medio de la creencia todo lo que estaba sucediendo, a tal punto en que se convirtió en mi Dios amigo, en mi pana, en el, oiga, lo entiendo, discúlpeme por muchas veces juzgar todos los proyectos y los planes que usted tiene, y por ejemplo, a diario intento sentarme ahí cerca del apartamento donde vivo, en donde está el Santísimo, a hablar con él y a decirle, oiga, hoy me pasó esto, pienso esto, ahora veo como un Dios de amor y un Dios de amigo. Pero por eso te digo, también pasé todas las otras transiciones de la vida y ya estoy en una relación totalmente distinta con él. Ok. Hablas, antes de la charla, hablamos de la costa. Eres de la costa, de una familia costeña. Yo nací acá en Bogotá. Naciste en Bogotá. Y mi hermana también nació acá en Bogotá, pero toda mi familia es O guajira. sea, tu papá es guajira, tu mamá también. Del mismo pueblo, del mismo pueblo a 5 calles de distancia, y se conocieron acá en Bogotá. No, Es lo increíble. curioso, ¿no? Por una mercancía. Se llevan 5 años, aunque esa es la historia que ellos dicen que es que nos llevamos 5 años y por eso nunca nos cruzamos. Para mí eso es impensable porque pues uno se puede cruzar con una persona 5 años mayor que uno. Pero mi papá vivía acá en Bogotá y entonces a mi mamá le dicen, llévele esta mercancía a tal persona, eso es común en La Guajira. Y mi mamá empezó a hablar con él por teléfono, a decirle que llevaba la mercancía y le encantó la voz de mi papá. Le fascinó. Luego le trae la mercancía y lo ve y no le gusta. Entonces mi mamá dice, no, lo único que tenía era voz. Entonces ahí dice como, no. Y mi papá enamorado y así le encantó. A mi mamá empieza a irle regular en la universidad. Mi papá siempre fue muy brillante. Y mi amigo le dice, pues, ese man está enamorado de usted. ¿Cómo que le haga las tareas? Y mi papá enamora a mi mamá haciéndole los trabajos y las tareas. Ella en su libro lo puso. Y ella dijo, me dejé engatusar por hacerme los trabajos y las tareas. Y mira en lo que llevó todo esto, a tener 2 hijos, a tener un matrimonio de 27 años, antes de que sucediera todo, pero todo empezó por una mercancía. Entonces sí, mi familia es costeña del mismo pueblo, pero mi papá, mi hermano y yo éramos rolitos. ¿Ya confías en la gente? Sí, sí, porque yo digo, es que, o sea, no todos los seres humanos son culpables de lo que sucedió con mi hermano, ¿sabes? Como que, y por eso yo te decía, tampoco los puedo juzgar a ellos porque eran unos pelados de 20 años. Yo creo que ellos no se levantaron ese día a decir, vamos a matar a Luis Andrés. No, sino que una cosa llevó a la otra, llevó a la otra, llevó a la otra, que hizo que a unos jóvenes se les saliera de control una situación. Y no por eso yo puedo dejar de creer en las personas. Para mi mamá fue difícil hasta que yo le dijera, la primera vez que yo le dije, tengo novia. Y mira cómo son las cosas de la vida, que estaba en la universidad, me novié con una peladita, y la pelada se llamaba Laura. Y entonces yo, mierda, ¿y cómo le cuento a mi mamá? Llega a la casa, mamá, tengo una novia. Ah, sí. Yo, sí, mamá. Ya estaba ella predispuesta. Ah, ¿tienes novia? Yo, sí. ¿Cómo se llama? Yo, Laura. Ya me miró de una manera que mira lo que todo un caso crea, que a mi mamá le creó una defensa, pero también le sirvió de terapia para liberarse ella también mi primera relación. Y ahí en adelante para mi mamá, ninguna mujer es buena para mí. Y yo creo que pasa con todas las madres, pero el hecho de presentarle mujeres la ha llevado a bajar las barreras. Pero todo ha sido una terapia. Si hoy pudieras decirles algo, o le puedes decir, aquí están las cámaras, a Jesse y a Laura, ¿qué les dirías? Uf, me la pones dura.
porque es que yo he intentado, yo sé que sané, que no las juzgo, pero ellas también se encargaron de que el caso de mi hermano se volviera en un novelón, cuando le hablaban a las cámaras y cuando le decían como, "Ah, es que esto le está metiendo una sustancia distinta a mi vida, como de shows, y cuando hacían tantos personajes que yo decía como, venga, todos estamos sufriendo, no hagas esas escenas, pues yo creo que lo primero que les diría es, cuéntenme. Lo mismo que les está diciendo a ustedes, que yo me pregunto a diario, ¿sufrió? ¿Le dolió? ¿Dijo algo? ¿Dejó algún mensaje? ¿Y ese mensaje solo podría venir de esas personas? Pues si se cumple lo que nos han dicho y lo que han mencionado hasta ellas mismas en las distintas declaraciones que ellas dicen que fueron las últimas personas que compartieron con mi hermano, pues ese mensaje los tendrían ellas. Pero pues uno no sabe. Digo más de un lado, me parecen dos cosas. Un lado espiritual, que algún ser te dijera, mira, sufrió, no sufrió, o puede ser en un lado así, una persona que esté más evolucionada en ese lado, y en el otro, el tema técnico de las personas, cuando se muere la persona y ve las heridas, pues te va a decir, marica, pasó esto, esto y esto, obviamente sufrió. Cualquiera de esas informaciones, o más del lado técnico, si la persona te dice, pasó esto, 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 sufrió por 2 minutos, no sufrió, fue papum, rapidísimo, ¿te tranquilizaría o perdóname volver, tiene que ser desde esas personas que estuvieron en el último momento con tu hermano? Es que yo creo que sí debe ser desde ellas, porque a ciencia cierta son las únicas personas que saben bien todo el contexto de lo que sucedió. Y sí tienes razón en que yo sé que él sufrió, pues tenía más de 7 heridas en el rostro, pero es como, ya cuéntenme la realidad de todo y ya se cierra ahí una etapa de la vida de nosotros, ¿sabes? Porque mucha gente dice, ah, pero es que ustedes ya nos conocen en todo lado, usted logró ingresar a la política por eso, todo, pero es que no entienden la carga que uno lleva de perder a un ser querido, ¿sabes? Como que yo digo, por ejemplo, están ustedes dos, tienen algún problema entre hermanos y se hablan y el uno ayuda al otro. Yo no tengo con quién compartir eso, porque mis papás no dejan de ser papás. Mis relaciones no dejan de ser mi relación, pero no hay nada como la persona que tiene la sangre de uno. Es totalmente distinto. Entonces yo creo que sí es importante saber eso como para ya ponerle esta etapa, porque, y ahí se aprovecho y le digo a la gente que muchas personas creen que nosotros somos felices de que nos reconozcan por el caso. Créanme que no es fácil uno vivir por un ser querido. No es que nosotros lo tengamos de joven, ni que lo hayamos buscado, ni que quisiéramos que fuera así. No es nada divertido. Pero sí nos sirve para mostrarle a otras personas que esto también puede suceder en sus casas. Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu hermano hoy, y decirle algo, ¿qué le dirías? Que si lo estoy haciendo bien. Para mí eso es lo más importante. El hecho de que él me diga, sí, lo estás haciendo bien, sí estoy orgulloso de lo que tú haces, sí estoy orgulloso de la persona que tú te convertiste, porque para mi hermano yo era a tal punto su adoración que él soñaba con verme convertido en algo supremamente brillante, en algo supremamente grande, y él me lo decía y se lo decía a la gente. Él le decía a la gente, sí, yo soy muy inteligente, me da muy bien, pero Jorge va a ser el triple, Jorge va a llegar hasta un punto supremamente alto, o sea, como que él mismo me proyectaba como algo que ni siquiera yo mismo creía que podía llegar a hacer eso. Entonces lo primero es preguntar si lo estoy haciendo bien, si lo estoy logrando y si él se está sintiendo orgulloso. Ya con eso, quedo totalmente tranquilo. Lindo. Sí. Jorge, muchas gracias. El tiempo aquí pasó muy rápido. Uno puede estar hablando contigo bastante de eso y muchas otras cosas. Seguramente vamos a tener más historias contigo. Se viene más de tu vida política, se viene más de tu historia. Eres muy joven. Bueno, si te vas a meter ahí, si vas a estar ahí, trabaja por el país, trabaja por la gente, que es lo más importante. Eres un ser que claramente, como todos nosotros, tiene traumas
tiene sus lados oscuros, pero se nota que has aprendido mucho de eso, lo expresas y lo demuestras, y qué chévere que haya sido así, que hoy, después de tantas tragedias, logres ser un ser humano que no solo ha salido adelante, pero también quiere sacar adelante el país. Si se podcast es un poco eso, si se puede salir adelante, si se puede hacer lo que uno quiere. ¿Cuál es tu mensaje, si se puede, para la gente que conoce cada vez más tu vida? No, mi mensaje es que sí se puede salir adelante, tal y como tú lo estás diciendo, que uno a veces se deja abrumar cuando ve la oscuridad y cuando ve que las cosas están saliendo del control de uno, porque uno siempre quiere tener el control de todo, pero siempre llega la calma. Y es algo que yo siempre menciono. Después de una ruptura o de una tusa, uno sana. Después de perder a un ser querido, uno no supera, pero también sana. Después de perder un trabajo, pasa el tiempo y después uno consigue otro, o se proyecta en lo que la vida en verdad lo tiene a uno. O sea, todo tiene un más allá, todo tiene un mañana. No es centrarnos en eso oscuro que está sucediendo en ese momento, sino tomar la calma y darse cuenta que va a pasar y que se va a lograr subsanar lo que uno tiene y no dejarse llevar por esa oscuridad. Para mí eso es lo más importante, ese es el sí se puede de la vida. Bacano. Sí. Lindo, lindo. No se olviden de suscribir al canal, ya somos casi 90,000 en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, pongan like, suscríbanse, no cuesta nada, marica. Pon YouTube, TikTok, Instagram. Y bueno, compartan la charla, que yo creo que de esta charla se aprende mucho, se vive mucho. Y te puedo decir una última cosa antes de pedirte un abrazo, que yo pido un abrazo a todo el mundo. Que te vas a cambiar de equipo. No voy a cambiar de equipo. Perdimos allá en Barranquilla con Junior. Te felicito por ese equipo. Perdimos 3-0, pero bueno. Quería decirte que antes de charlar contigo, obviamente siempre hay historias en cada país. También hay un par de familias que tuvieron historias parecidas. Y yo dije, carajo, va a venir Jorge Colmenares y voy a salir de la charla un poco desgastado. Porque uno piensa que traes una carga, y quisiera decirte que no, que es algo ceros, o sea, súper con la misma y más energía, que agradezco que tú transmitas hoy una energía bacana, porque es un caso que uno puede desgastarse, la gente que está a tu lado, y les puedo decir a todo el mundo que Jorge Colmenares es una energía, una tranquilidad, y creo que está muy bien resuelto todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que se viene para adelante. Yo te veo más con esperanza, con cosas buenas que te van a llegar, y lo transmites por tu energía. Entonces sigue tu camino, Mónica. O sea, ve que te agradezco por, además que tenga todo ese tema por detrás, serás aún más un ser de luz para este país. Si es en la política, buena suerte, te tendremos acá como político, pero como ser humano, llévalo para tu mamá, un abrazo. Si le puedes hoy llamar a tu mamá, decir, Joao y Joaquín te mandan Ahorita me voy con ella y se lo doy. Un abrazo gigante. Y gracias por aunque tengamos temas difíciles, eres luz, y un abrazo. Y salgo renovado, salgo bien, y ojalá salgas feliz. Gracias, Jorge. A ustedes. Un gusto. Esto es este podcast con Jorge Colmenares. Papá. Si se podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, Si se podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Si se podcast, porque todo es posible.